Buenos días, hermanos. Buenos días. Perdón. Vamos a ver en esta hora el tema, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera. Porque hay iglesias que no son verdaderas. Vamos a ver qué dice Mateo 16, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, 18. Yo también digo que no es no sobre esta propuesta. Sí. Gracias, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites estar ante ti, para alabarte, para bendecirte y para hablar sobre tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos. En nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué significa iglesia? Iglesia significa, o viene de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. Asamblea de los llamados, de los convocados. Así que, hermanos, en el Nuevo Testamento significa una asamblea. Y ya hemos visto y conocemos qué es la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y Él es la cabeza. Así que vamos a leer, vamos a considerar otra vez este versículo 16, 18. Voy a considerarlo. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí hay una confusión de cierta iglesia que dice que Pedro es el jefe de la iglesia. Hay que notar dos cosas. Primero, que Pedro viene de Petros, que significa piedra, y Petrus significa roca. Y cuando Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está refiriéndose a Pedro, porque Pedro es la piedra, pero Cristo es la roca. Y entonces ahí, a partir de eso, viene una confusión, y no, la iglesia tiene autoridad porque es la esposa de Cristo, pero la iglesia no perdona pecados. La iglesia no da nuevo nacimiento. La iglesia no convierte al hombre. La iglesia es una comunidad. Somos una organización de origen divino. Antes, en el Antiguo Testamento no existía la iglesia, ni siquiera en el tiempo de Cristo. La iglesia vino después, nació en el Pentecostés. Así que, hermanos, hay que estar muy listos con esta información para que no, hermanos, no nos confundan. Hay varios sentidos en la que podemos entender la iglesia. La iglesia verdadera somos todos los cristianos convertidos a Cristo, que hemos nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, no somos cristianos. No tenemos derecho a entrar al reino de los cielos. Jesús lo dijo. En aquel día me diré, Señor, en tu nombre dijiste esto, aquello, y yo os diré, apartaos de mí, obradores de maldad, nunca os conocí. Vamos a ver qué dice, por favor, Efesios 5:27. Efesios 5:27.
a fin de presentártela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia santa y sin mancha. Así que si hay alguien en la iglesia que no es santo y que tiene manchas, pues no está dentro del cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Entonces, ese no entrará al reino de los cielos. Ni modo, hermanos, la Biblia está diciendo quién es la iglesia, y la iglesia va a irse con Cristo. Y en el reino de los cielos no puede haber ninguna mancha, no puede haber pecado. No, Dios está peleado a muerte con el pecado. Jesús dijo, si su brazo es, si tu mano es cuestión de pecado, córtatelo. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Más vale que entres ciego, sin un ojo al reino de los cielos, que todo entero te vayas al infierno. Así es que, hermanos, la iglesia fue llamada a una vida santa, sin mancha, sin arruga, dice el apóstol Pedro. Y así que aquel que se está haciendo ilusiones que puede entrar en los cielos con todas estas manchas, pues no, hermanos. Aquí realmente estamos como en un entrenamiento, en una capacitación, porque un día vendrá Cristo y tomará a los que son suyos, y aquellos que están manchados, y aquellos que tienen pecado, no podrán irse con Él. Con todo dolor, con toda angustia, hermanos, pero no podremos ir. Cristo no puede tomar a los que están con pecado. Él venció al pecado y venció a la muerte. Entonces, hermanos, mucho ojo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es una asamblea o reunión local de creyentes. Nosotros somos una reunión local de creyentes. Hay muchos que piensan y añoran y quisieran que hayan iglesias de 4,000, 5,000, 10,000. Oh, qué emoción, mucha gente. Eso no es verdad. El plan de Dios es una iglesia local. Cuando la iglesia empezó, hermanos, empezó con 120 creyentes que estaban allá esperando la venida del Espíritu Santo. Nosotros no somos una confederación. No, hermanos. Las grandes confederaciones casi siempre caen en corrupción, porque hay mucho dinero, muchísimo. Pero Dios quiere que haya una iglesia como esta, así en todas las ciudades, en todo el mundo, repartidas, hermanos, en los barrios, en las colonias, porque ahí está la necesidad. No quiere una concentración como basílicas, donde va toda la gente, ahí millares de personas y el comercio y todo eso que se da, porque eso ocurre. No creo que ese sea el plan de Dios. Es una iglesia local. Necesitamos muchas iglesias locales para que den la palabra de Dios. Una iglesia local chica para que el pastor los conozca y los congregantes conozcan a su pastor y, por supuesto, conozcan a Cristo. Pero una organización como me dicen que hay por acá de 5,000, 6,000 personas, realmente ni me anima a irlas a conocer. La verdad, no. Historia de la iglesia. Vamos a ver qué dice Romanos 16, 16. Romanos 16, 16. Romanos 16, 16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Gracias. Imagínense, hermanos, que estemos en una iglesia de 3,000 personas y que querramos saludarnos con ósculo santo. No, vamos a hacer una fila, ¿no? Oye,
El amor, hermanos, entre los creyentes. El amor no fingido, el amor verdadero, el amor auténtico, sincero, que nace del corazón. Eso es lo que quiere Cristo en una iglesia, en todas sus iglesias, hermanos. Saludamos los unos a los otros con ósculo santo. Es un beso. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hermanos, ya dije que en los tiempos antiguos no existía la iglesia. Ni siquiera en los tiempos del Señor Jesucristo existía la iglesia como hoy existe. Vamos a ver qué dice, por favor, Efesios 3:5. Efesios 3:5. Si lo tiene, por favor, leamos. 3:5, Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelada a los santos apóstoles, profetas por el Espíritu. Gracias, hermano. Por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, tenemos la revelación. Tenemos más revelación por la Escritura ahora que en el Antiguo Testamento. Y, hermanos, nosotros debemos de ser conocedores de lo que es una iglesia o lo que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos los santos de Cristo. Nosotros somos la iglesia. Estas paredes no es la iglesia. Nosotros hacemos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Donde estén reunidos dos o más en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor Jesucristo. Y ahí está, por invocación. Este lugar, hermanos, es santo. No por las paredes, sino por nosotros, que somos santos en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, nosotros somos una comunidad fuera de lo normal. No somos normal. Nosotros somos de descendencia divina. Y tendremos una ascendencia divina. Porque vamos generando y vamos dejando el legado a los que vienen atrás de nosotros. Por eso es importante, hermanos, que estemos predicando el evangelio y dando testimonio a la gente de quiénes somos. No ser, como dijo el hermano, pues, cristianos del servicio secreto, ¿no? No soy hermano, no, así yo también, no, iban así. Nosotros debemos de dar testimonio, hermanos, de que somos la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia, porque hay muchas que se llaman iglesias, que se autonombran iglesias, pero no son iglesias. Cuando vemos el testimonio decimos, no puede ser. Y no es por como dicen algunos, dicen, es que el Señor Jesucristo dijo, no juzgues para no ser juzgado. Sí, capítulo 7 de Mateo dice así, pero capítulo 7 de San Juan dice, juzgad con justo juicio. Entonces, conocer la Escritura, ¿no, hermanos? Si conocemos solamente la mitad, dicen que la mitad de la verdad es la mitad de la mentira. Entonces, hermanos, nosotros debemos de conocer a Cristo primero y conocer su palabra para que seamos verdaderos y auténticos cristianos. Digo, este es un entrenamiento aquí. En el reino de los cielos no puede entrar un ignorante de la vida de Jesucristo o de las cosas del Señor, hermanos. Ya estuvimos en esta tierra los años que sean. Y la iglesia sirve para estar instruyendo a su congregación a través del Espíritu Santo. El siervo de Dios es un hombre escogido por Dios. Tanto es así que hay muy pocos pastores. Y me refiero a pastores, no a simuladores, no a gente que viene por dinero, a ver cuánto se va a llevar de la ofrenda, que quiere vivir. Pues sí, el pastor debe vivir con dignidad. Claro que sí, es un hijo de Dios. El que sirve al altar debe de comer del altar. Pero es una cosa es esa y otra cosa es que quiera llevarse los millones y vivir en lujos como muchos actualmente. Y por eso tenemos un cristianismo hoy muy, pues no quisiera usar la palabra y no la voy a usar,
pero muy venido a menos. Así que no existía en tiempos del Antiguo Testamento misterio con otras generaciones, no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. La época del apostolado ya quedó atrás, ya los apóstoles nos dejaron toda la revelación que el Espíritu Santo dio. El libro de la revelación de San Juan cierra la profecía y dice que el que le añadieras, hombre, será borrado, y el que le quitar también. No podemos añadir nada a esta escritura, hermano. No podemos quitarle nada. Tampoco podemos interpretar mal, porque el que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede interpretar mal la escritura. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos lleva a entender la escritura, y el cristiano listo, alerta, siempre está orando y pidiéndole a Dios, buscando a Dios y haciendo preguntas. Así fue también en el Antiguo Testamento. Por eso tenemos profetas filósofos que se plantearon la maldad y le preguntaron a Dios por qué. Y sus preguntas fueron respondidas. En el verso 10 del mismo libro, de la misma carta, dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A los principados y potestades se está refiriendo a ciertos poderes. Sí, hermano. La iglesia tiene ese poder, pero no al estilo de la que cierta iglesia quiere poner, diciendo que cierta persona es infalible. No, no es así. La escritura es infalible. El hombre es falible, muy falible. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestados en los lugares celestiales. Nosotros, hermanos, es decir, como iglesia, podemos enseñar a los reyes, si es que los hay todavía sobre esta tierra, creo que sí los hay, y aquellos principados y potestades, a esos los podemos enseñar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermanos, que penetra muy fondo en el alma del hombre. Claro, de aquel que con docilidad de espíritu quiere conocer acerca de Dios. El que no, pues sigue en su maldad y se irá a su lugar. 2. No existía durante el ministerio de Jesús. No había iglesia. Jesús estaba poniendo las bases, por eso Él es la roca. Y Pedro fue el primer predicador después de Cristo que dio el primer sermón en el Pentecostés. Por eso Jesús le dijo: te voy a dar la responsabilidad de que tú eres la piedra, pero la roca es Cristo. No podemos confundir esto. Recuerden cuando Moisés se enojó y golpeó la roca, y nadie puede golpear a la roca y no ser juzgado. Jesús es la roca. ¿Y qué le pasó a Moisés? ¿Recuerda? Ya no entró a Canaán. Golpeó la roca. ¿Quién puede golpear la roca? ¿Qué dice el Señor? El que caiga sobre mí, pues le va a doler, pero quien la roca caiga sobre él, será desmenuzado. Cristo es la roca. Cristo es nuestra roca. Es nuestra roca, es nuestra salvación, nuestro alto refugio, dice el salmista. Mateo 16, 18, ya lo hemos leído, pero vamos a leerlo otra vez para recordarlo perfectamente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿se fijan en la escritura? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Cristo es la roca, edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. Imagínense que las puertas del Hades no prevalecerán contra Pedro. Pues no es cierto. Pedro era un ser humano que pues ya está con el Señor. Y eso es todo. ¿Cuándo entonces principió la iglesia? La iglesia principió en el día de Pentecostés, ¿se recuerda? Capítulo 2 de Hechos. Todos estaban ya expectantes y de repente con un viento recio y con gran estruendo fueron repartidas llamas sobre las cabezas de las personas y empezaron a hablar en lenguas. Voy a usar la palabra idiomas, porque los pentecostales dicen lenguas, pero para que no se confundan voy a hablar en idiomas. Y todos oían en su idioma el mensaje de salvación. Y todos los que venían del Ponto, de Cirene, y de aquí, y de allá, de lejos y de cerca, decían, ¿qué es esto? Y estaban hablando en lenguas o en idiomas, escuchando el plan de salvación, la palabra de salvación, porque así estaba profetizado. No hablaban glosolalia, o sea, ruidos, sonidos, no. Hablaban el mensaje en el idioma de los que estaban ahí presentes, pues Jerusalén era una ciudad donde se hacían negocios y habían varios, o sea, gente que hablaba más de un idioma. Y así fue como empezó la iglesia. En principio, en el día de Pentecostés. Hechos 2:47, por favor. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que ven de ser salvos. Gracias, hermanos. Así empezó la iglesia. Y esperamos que siga así, alabando a Dios y teniendo favor con toda la gente. Estos tiempos son muy difíciles, hermanos, de la verdad. El que predica el evangelio podría hacer que, no podría, tiene decepciones, porque la gente está endurecida. Hay gente que si es proclive al evangelio, siempre será así, porque hay necesidad. Pero la mayoría de la gente no quiere conocer de Cristo. No quiere. Ellos están muy bien con su religión pagana, con sus fiestas, con sus orgías y francachelas, con su miseria. Y por un lado lloran, se lamentan, pero cuando les es anunciado el evangelio lo rechazan. Aquellos que reparten los folletos se habrán dado cuenta. Hay gente que lo agarra y lo tira 2 pasos después. Pero eso no nos debe desanimar, hermanos. Siempre también habrá, con la gente que rechaza el evangelio, también habrá gente que acepta el evangelio. Y nuestras vidas, hermanos, deben estar mostrando lo que el evangelio ha hecho por nosotros. Este es el mejor evangelio. Cuando la gente puede ver que nosotros somos de Jesucristo. ¿Somos perfectos? No. ¿Podemos tener problemas? Sí. ¿Pueden tacharnos? Sí. Mira, es de Cristo, dice, pero mira. Pero eso no vamos a hacer caso de esas palabras, porque es el enemigo el que está hablando a través de esa gente que no puede entender. Pero el evangelio, hermanos, es lo mejor que pueda haber en el mundo. Y la iglesia es la encargada de predicar el evangelio. La iglesia, la novia de Cristo, la esposa de Cristo, es la que Cristo escogió para dar el evangelio y para instruir a los incrédulos. Los ángeles no lo pueden hacer. El mundo pues, no lo puede hacer. El mundo tiene su evangelio muy personal, muy materialista. El Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos.
terminará con el retorno de Cristo y estará con Cristo para siempre la iglesia. Siempre estaremos con eso. Hermanos, después de 100 kilómetros de arriba de este planeta, empieza la eternidad. El tiempo ya no cuenta. Así que Jesucristo, así que la Escritura tiene razón. Un día estaremos allá en donde el tiempo ya no tendrá principio ni fin para aquellos que hemos creído. Esta debe ser una esperanza para todos nosotros, hermanos. Yo tengo la esperanza, hermanos, de estar en el milenio. Espero que ustedes también lo tengan. Dice el Señor que seremos como angelitos de Dios, como ángeles de Dios. En 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17, hermano. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Gracias, hasta ahí está bien, hermana. Entonces, hermanos, esta debe ser la esperanza que nosotros debemos tener siempre. Que no se nos debe olvidar nunca. Que estaremos un día con el Señor eternamente. Y entonces, hermanos, ahí será el acabose de la felicidad. Yo sé que algunos todavía sienten como si fuese una fantasía. Yo lo entiendo perfectamente, hermanos. Pero esta es una realidad. Alguien puede decir, bueno, es que ya pasaron 2000 años. Sí, es cierto, ya pasaron 2000 años. Pero ¿qué dice? El Antiguo Testamento lo dice, hermanos. Y después lo repite Pedro. Porque para el Señor, 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años para el Señor. Quiere decir, hermanos, que el Señor se fue hace 2 días y unos minutos. Pero un día estaremos con Él. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y esto, hermanos, debe ser una palabra de aliento para nosotros, hermanos. Una palabra de esperanza, hermanos, porque la esperanza, hermanos, es la que nos mantiene aquí, perseverando en la palabra del Señor, esperando que un día estaremos con Él, conforme a su palabra. El Señor Jesús, en cierta ocasión les dijo, si yo no soy mentiroso, ¿por qué no creen lo que les digo? Y todo lo que ha dicho el Señor se ha ido cumpliendo. Y se cumplirá, hermano. Un día estaremos con el Señor eternamente para siempre. ¿Puede usted imaginárselo? Tiene todo el derecho. Hágalo. Es un buen ejercicio, además. El propósito de Dios en la iglesia. El ministerio. 1. Debemos testificar de Cristo. En 1 Corintios encontramos, 1 Corintios 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido. Perdón, hermanos, aquí hubo algo que, déjenme ver. 1 Corintios. ¿Alguien ya lo encontró? Y el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. Bueno, ahora quiero leerles. Hay una escritura que el Señor Jesús dijo a sus apóstoles antes de partir, ¿recuerda? Está en Juan, pero no recuerdo la escritura. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no somos peleles, no somos mequetrefes.
Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Su poder está en nosotros. Nosotros no deberíamos tener ningún miedo. No es que seamos intrépidos. No, 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 no. Pero no debemos tener miedo. Porque tenemos el Espíritu Santo uno. Y creo que en 1 Corintios capítulo 6 dice que los cobardes no entran al reino de los cielos. El reino de los cielos se hace violencia, solamente los valientes lo arrebatan. Ahora, hay una cosa ser valiente y otra cosa ser intrépido. La intrepidez está muy cerca de la estupidez. El intrépido no mide el peligro. El valiente sí lo mide. Entonces hay una diferencia. Nosotros podemos ser valientes si lo somos, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. No somos cobardes. No tenemos un espíritu apocado. Somos valientes en Cristo, pero somos inteligentes. No desafiamos tontamente el peligro. Pero si en un momento dado debemos desafiarlo, en el nombre de Jesucristo, lo haremos, como lo hizo el Señor Jesús, como lo hizo Pedro, Pablo, como lo hicieron todos los apóstoles que entregaron su vida. Pero eso en este momento Dios no lo está pidiendo. Sin embargo, hermanos, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Creo que está en 1 Timoteo, ¿verdad? 1:8. La iglesia tiene que edificarse a sí misma. Por lo mismo, hermano, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la Escritura y tenemos a Cristo mismo a través de su Espíritu Santo en nosotros. Tenemos la oración y tenemos, hermanos, a una persona que es nuestro pastor, escogido por Dios para guiarnos. No estamos entonces desamparados. No somos una oveja sin pastor. Las ovejas sin pastor dan tristeza. De esto dice el Mateo, que el Señor Jesús dio a los hombres como ovejas sin pastor y sintió mucha tristeza. Una oveja sin pastor, hermano, en el campo, es arrebatada por el lobo y por las bestias. Pero nosotros no estamos así. En Efesios 4:12 leemos, a fin de perfeccionarnos los santos para la hora del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, debemos edificarnos unos a otros. Hablar de las cosas, como dice el apóstol Pablo, dignas de bondad, de lo bueno, de todo aquello que sea digno. No de chismes, hermanos, que nos hacen quedar mal, que nos roban la paz. No, hermanos, debemos hablar de cosas que edifican. Los chismes de vieja, hermanos, que quedan ahí en el viejo hombre, en el pasado. Debemos hablar cosas que edifiquen nuestro espíritu. De eso debemos hablar cuando estemos aquí y debemos hacerlo. Animar a los hermanos, consolarnos, hablar de las cosas altas. De que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto dice el verso 16 de Efesios 4. Somos un cuerpo, hermanos, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no que se destruyan mutuamente, con el chisme y las palabras ociosas de las cuales dijo Cristo, daremos cuenta en ellos. No crean que no vamos a ir, de todas las palabras ociosas que salen de nuestra boca, eso daremos cuenta. Pero aquí dice Pablo que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, para ir creciendo. Para eso estamos nosotros, hermanos, para crecer en amor. Es una tristeza, hermanos, que un miembro, que una persona de una iglesia que cree en Cristo, después de 10, 15, 20 años, siga hablando como en el mundo, que siga pensando, teniendo pensamientos del mundo. Es una verdadera tristeza. No ha crecido. Hermanos, y lo que no crece tiende a morir. El propósito de Dios en la iglesia es el ministerio de la iglesia. Tenemos un ministerio, todos, hermanos. Nadie puede decir, no, yo no tengo un ministerio. No, hermanos, todos somos siervos de Dios. Cuando yo acabo de llegar a la iglesia, yo decía, todos somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Yo no me contaba. Hasta que un día me di cuenta que yo cuento entre todos, de otro modo, no pertenezco a Cristo. Y si no pertenezco a Cristo, pues no puedo estar con Él en la vida eterna. Así de sencillo. Usted tiene un ministerio. ¿Ya sabe cuál es? Todos tenemos un ministerio. Perfectamente definido. No, pues el Señor, no sé cuál es. No, si tiene un ministerio. Y hay que desarrollarlo para servir a Cristo. Antes yo oraba así, Señor, te ruego por aquella persona, sálvala. Ahora digo, Señor, te pido por aquella persona, sálvala para que te sirva. Porque entonces, ¿para qué nos salva? ¿No para tenerlos sentados ahí? No, no, hermanos. Eso se da en otras iglesias, que se dicen iglesia. Pero la iglesia verdadera tiene un soldado en cada miembro. En la época presente, vamos a ver Efesios 3:10. Efesios 3:10. Ya lo leímos antes, pero vamos a recordar. Bueno, lo leo. De la habilidad de Dios, que ahora dada a conocer a los principados y potestades en el lugar de Cristo. Gracias, hermano. Otra vez, hermanos, nosotros estamos capacitados por el Espíritu Santo para dar a conocer a los reyes, a los dar eminencia. Esto quiere decir aquí. Podemos hablarle al presidente de la República y decir, Señor, usted necesita a Cristo en su corazón. Al congresista, usted necesita a Cristo en su corazón. Si creyó o no creyó, es asunto. Estamos capacitados. No debemos sentir miedo. No debemos sentir un poco. En las futuras épocas, también la iglesia. Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En el siglo venidero. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Ya pasaron 2000 años. Y el Evangelio se sigue predicando porque han habido hombres y mujeres realmente valientes que tienen en su corazón a Cristo, que están agradecidos con Jesucristo. Porque por eso lo hacemos, hermanos. Por agradecimiento, porque no ganamos nada. No se nos paga nada. Pero estamos agradecidos y por eso lo hacemos. Porque sabemos que mucha gente sufre y muere sin Cristo. Por eso debemos hablar del Evangelio como iglesia, como personas agradecidas. Los símbolos bíblicos de la iglesia. Un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo. ¿Cómo es un cuerpo? Tiene dedos, manos, brazos, miembros inferiores, superiores, una cabeza, tronco, extremidades. Y en la cabeza es Cristo. Él es el que es nuestro Salvador. Efesios 1, 22 y 23. Si alguien lo tiene, léalo, por favor.
y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la figura que es todo, la misma y todo. Gracias. Entonces, hermanos, Cristo es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, nosotros lo obedecemos a Él, nosotros estamos sometidos, hermano, sometidos. Cristo es el amo. No sé cómo lo puedan escuchar, pero Cristo es el amo. Y el siervo está sometido a su amo. El siervo no tiene opción. El siervo hace lo que el amo dice. ¿Sí lo ha reflexionado alguna vez? Yo soy de Cristo. Pero vamos a la iglesia, no tengo tiempo. Tengo mucho que estudiar. ¿Cuál siervo? Somos un cuerpo, Cristo es la cabeza. Efesios 5:23 nada más para dar una figura. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo, Efesios 5:23. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es Salvador. Cristo es nuestro Salvador, nuestra cabeza, nuestro amo, nuestro Señor, el comandante. También es comandante. Acuérdense cuando se le apareció a Josué. ¿Quién eres tú? Más bien soy el comandante de los escuadrones de Dios. Así que nosotros somos los escuadrones de Dios, hermano. Cristo es el comandante. Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo Cristo tiene la preeminencia. Él es el primero. El libro de la Revelación dice que es el primero, el último, el alfa y el omega. Ese es, hermano, nuestro Dios. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el edificio. Somos como la pirámide de Giza, allá de Egipto. 20 millones de ladrillos hicieron la pirámide. Nosotros somos más. Cada uno de nosotros es un ladrillo, pero un ladrillo viviente. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, está por encima de todo. Los creyentes, hermanos, nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Por eso Dios nos exige santidad. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo, hombre. Primera de Corintios 12, 18 y 20. Primero de Corintios 18 y 20. ¿Cómo dice? No hay. No hay. Ahora sí que estoy inventando la Biblia, hermano. Es 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo que Él quiso, como Él quiso. Gracias. Gracias. Primera de Corintios 12. Y el 20 dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo
Podemos ver miles de millones de cristianos, pero el cuerpo es uno. Por eso es importante, hermanos, tener la doctrina sana. Porque no pueden haber muchos cuerpos y una sola cabeza. No puede haber muchos cuerpos, un solo cuerpo y muchas doctrinas, ¿no? Por eso, hermanos, es importante ver en qué iglesia nos juntamos, dónde recibimos la doctrina. Porque luego sí hay discordancia, aunque se da muy poco, pero Satanás aprovecha todo. Formamos un organismo, hermanos. Un organismo. O sea, somos un ente viviente, vivo. No somos una asociación que viene, se junta, bebe, come y adiós. No, somos un organismo que cuando alguien se alegra, nosotros nos alegramos, y cuando alguien sufre, nosotros sufrimos con esa persona, con ese hermano. Esto nos hace diferente del club fulano de tal. Ahí nada más se reúnen, juegan, no sé, fútbol, se reúnen, comen, beben, pero nosotros no somos así. Nosotros nos reunimos, alabamos a Dios, nos consolamos los unos a los otros, nos fortalecemos y nos amamos en el nombre de Jesucristo. Formamos un organismo. Efesios 4:4, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados por una misma esperanza de vuestra vocación. Gracias, hermanos. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. 5, un Señor, una fe, un bautismo. Fíjense bien, hermanos, ¿eh? Un Señor, no hay otro Señor, no hay dos señores. Una fe, la que dice la Escritura y el Espíritu Santo, no la que dice el libro de Mormón o la Atalaya. Un bautismo, un bautismo, un bautismo. Y el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este organismo, hermano, está creciendo, pero no solamente en número, también en calidad. Por eso decía hace un momento, si una persona tiene muchos años y sigue usando el mismo lenguaje antes de conocer a Cristo, la misma conducta no está creciendo, está quedándose enanito. Y es una tristeza. Entonces, debe leer más su Biblia, orar más, asistir regularmente a la iglesia y, por supuesto, hermano, a la escuela dominical y a las predicaciones. Y eso lo hará crecer, porque ya tiene a Cristo en su corazón, lo más importante. Porque puede nacer, pero puede no crecer. Sí, ya nacimos, ahora tenemos que crecer. Es necesario crecer. Perdón, hermano. Colosenses 2:19, por favor. Colosenses 2:19. ¿Alguien lo tiene? No asistiéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es ese crecimiento que debe tener cada cristiano, hermanos. Cada cristiano en particular y la iglesia en general. Creciendo, 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 haciéndose cada día fuerte. Cada día, hermanos, creciendo en el nombre
y en el poder de Cristo Jesús. Un edificio, somos un edificio, hermanos. Cristo es la piedra fundamental. En 1 Corintios 3:11 leemos, por favor, 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede tener, 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un fundamento, es Cristo. Entonces, ¿qué nos puede conmover? Nada. Entonces debemos de crecer. 1 de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, 1 de Pedro 2:6, 1 de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo, hermanos, es el edificador. Mateo 16:18, ya lo leímos, pero lo repito. Yo también te digo, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Dios usa hombres. Mire que dice 1 Corintios 3:9, 1 Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, hermanos, que no somos una cosa cualquiera. No, si alguien pensaba eso, pues no. Ay, pues vamos cada 8 días y ya terminó. Y ya. Como dice Santiago, que va una persona al espejo, contempla su rostro, se da vuelta y se olvida. No. Nosotros estamos conscientes cada día, cada instante, quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la iglesia de Cristo. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos poder. No somos cobardes. No somos peleles. Somos gente de valía. ¿Por qué? Porque somos un producto de origen divino. Pues nosotros creímos en Cristo. Y cambió nuestra mente, nuestra forma de ser, nuestra conducta. El pasado quedó allá en el pasado. Ahora nosotros somos nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas tenemos. Los pensamientos viles ya quedaron atrás. Y a veces los tenemos es por el enemigo, pero nosotros somos otras personas. Somos la iglesia de Cristo, la novia, la esposa. Somos el pueblo escogido de Dios, nación santa, sacerdotes del Señor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Necesitamos, hermanos, trabajar como colaboradores. Necesitamos maestros de escuela dominical, maestras de escuela dominical, predicadores que no tengan miedo de exponer la palabra de Dios. Porque tenemos el Espíritu Santo. Lo diremos más de una vez, hermanos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Acaso el Espíritu Santo de Dios es cualquier cosa? ¿Lo ha examinado? ¿Lo ha meditado? ¿Lo ha reflexionado? ¿Que tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué nos vamos a hacer menos? Necesitamos trabajar. Poco y mucho. Dios está con nosotros. Él nunca se ha ido. Si a veces pensamos como que no está. No, hermano, es una mentira. Él nunca se ha movido, ahí está. Sí. Efesios 2, del 20 al 22, por favor, hermano. Efesios 2, 20 al 22, ¿lo tiene? Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Cristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois principalmente glorificados para la morada de Dios en el Espíritu. Gracias, hermano. Así que, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de Dios. El otro día estaba oyendo un programa y un joven preguntaba que cómo es eso de los tatuajes, que qué opinaba. Yo dije, ahorita este hermano ahorita va a sacar la escritura y va a decir cómo debe pensar este joven. Y grave mi sorpresa fue que dijo, dice, nosotros no estamos para juzgar. Y yo dije, bueno, ¿cómo? Si le están preguntando qué opina de los tatuajes. ¿Quiere Dios en el cuerpo de su hijo un tatuaje, una mutilación, ponerse unos aretes así que le hace grande su oreja? No fue prohibido en el Antiguo Testamento. Entonces esperaba que el pastor dijera, pero él dijo, es que Dios dice, el Señor dijo que no juicio para no ser juzgado, porque la vara aunque me dice con este veneno. Y yo dije, este pastor no conoce el capítulo 7 de Juan. Juzgar con justo juicio. Porque todos juzgamos, hermano. No emitimos el juicio oralmente, pero no juzgamos. No me diga que no juzgamos, porque sí juzgamos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Prohíbe juzgar? No. Dice juzgar con justo juicio. Y cuando leemos la Escritura y conocemos la Escritura, hermano, creo que estamos capacitados para juzgar con justo juicio. De otro modo, hermano, no habrían predicadores. Porque para que tú puedas decir algo, para que puedas responder, tienes que hacer un juicio y emitir una opinión, te guste o no te guste. Y si no, te quedas callado y callado para siempre. Dicen que en boca cerrada no entran moscas. Es lo más cómodo. Esto hubiera hecho Jesús. ¿Recuerdan cuando le llevaron a la mujer adúltera? ¿Sí recuerdan? ¿Qué le dijeron al Señor? Estaba, pero en el acto. ¿Y qué dijo Jesús? Este era un juicio, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? El que de vosotros esté limpio, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Que fueron llenos de escritura. Y ahora bien, ¿cuál es la historia completa? La historia completa es porque los hombres dijeron, es que la ley dice que hay que apedrearlos hasta morir. Pero no estaba completo el escenario. Porque la ley decía que habían que matar a los dos. Y Jesús dio cuenta que era una trampa. Y los hombres se fueron. Juzgad con justo juicio. Y no hay, hermanos, no hay contradicción como algunas personas dicen. Solamente el Señor le añadió para que la idea esté completa. Bueno, hermanos, la iglesia es una novia, Cristo es el novio. Él amó y se entregó por la iglesia. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. Cuando usted no está sujeto a lo que dice la Escritura, usted no está sujeto a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas de pasada lo están a sus maridos en todo. Hace una comparación. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y hermanos, muchas gracias por su tiempo. Oremos, Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén.